Eugène Delacroix. Ferdinand Victor Eugène Delacroix nació en Charenton, Saint-Maurice, Francia, el 26 de abril de 1798. Fue pintor y litógrafo. Hijo del político Charles Delacroix, que fue ministro de Exteriores del Directorio, y de Victoire Aubin, que pertenecía a una familia de ebanistas, artesanos y dibujantes. Eugène fue el cuarto hijo del matrimonio. Al morir su padre, en 1805, Eugène se traslada con su familia a París, a la casa de su hermana mayor, Henriette de Verninac. Al año siguiente se inscribe en el Liceo Imperial, donde realiza estudios clásicos. En 1813 reside en la casa de su primo Bataille, en Valmont, lugar al que regresa repetidas veces a lo largo de su vida. En 1814 muere su madre y queda bajo la protección de su hermana mayor, Henriette. En 1815 entró en el taller del pintor neoclásico Pierre Guérin, donde Théodore Géricault y el barón Gros fueron sus maestros. Visitaba frecuentemente el Louvre, estudiando y copiando los grandes pintores que admiraba: Rubens, Velázquez, Rembrandt, Paolo Veronese. Al mismo tiempo estudia a Goya y se interesa por la litografía. En 1816 se inscribe en la Escuela de Bellas Artes, donde contrae amistades que durarán toda la vida. En 1817 conoce a Théodore Géricault y posa como uno de los náufragos de su espléndida obra La balsa del Medusa. Se lo considera el principal representante de la pintura del romanticismo. Delacroix frecuenta los salones literarios donde conoce a Stendhal, Victor Hugo, Alexandre Dumas y Baudelaire. Melómano apasionado, se relaciona con Paganini, Chopin, Liszt, Schubert, entre otros. En 1822 expone por primera vez en el Salón de París. Una gran parte del trabajo de Delacroix está dedicado a la decoración monumental de edificios seculares y religiosos en París. En 1826 pintó en la iglesia Saint-Paul-Saint-Louis en París. Decoró el techo de la biblioteca de la Cámara de Diputados. También pintó la decoración de la biblioteca del Palacio de Luxemburgo. Además, pintó el techo central de la Galería de Apolo en el Louvre. En 1832 viajó a Marruecos y Argelia con el conde de Momaï, con una misión ante el sultán de Argelia. Fueron 6 meses muy inspiradores. Escribe un diario muy detallado sobre la experiencia del viaje. En 1855 participa en la primera Exposición Universal de París, donde se exhiben sus obras principales. Es nombrado Comendador de la Legión de Honor. En enero de 1857, en su 7º intento, el pintor fue finalmente aceptado en la Academia de Bellas Artes. El 13 de agosto de 1863, muere en su departamento de la calle Furstenberg, en París, junto a Jenny Leguiot, su ama de llaves, que se mantuvo fiel hasta su último aliento. Niña huérfana en el cementerio. La obra muestra a una niña con la mirada perdida, desconcertada, con los ojos llorosos. Atrás se ven cruces negras y lápidas blancas que evidencian que se trata de un cementerio. La barca de Dante o Dante y Virgilio en los infiernos. Es una de las primeras pinturas de Delacroix y la que lo dio a conocer. La pintura es un óleo sobre lienzo realizado en 1822 y en ella aparecen personajes del infierno de la obra La Divina Comedia de Dante Alighieri. En la actualidad, está expuesto en el Museo del Louvre de París. Representa la travesía de Dante, de rojo, y Virgilio de la barca de Flegias, a través de la laguna infernal hacia la ciudad de Dite. El motivo de la barca en medio de la tempestad simboliza el drama del hombre preso de las pasiones y enfrentado a la amenaza de la muerte, tema que Delacroix repetirá muchas veces.
Aquí el drama está representado por el contraste entre las dos figuras erguidas, envueltas en los mantos de colores, y el dramático torbellino de los cuerpos desnudos que se arrojan sobre la barca. Rebeca y el herido Ivanhoe, 1823. Es un tema extraído de las novelas de caballería medieval de Walter Scott. El héroe, Ivanhoe, se esfuerza por dejar su lecho de enfermo. Escucha a Rebeca que describe una batalla que ve a través de la ventana. En lugar de mostrar la batalla en sí, Delacroix buscó estimular la imaginación del espectador. Para el Salón de 1824, presentó La masacre de Quíos, un gran cuadro que representa la guerra de independencia de los griegos contra los otomanos. La matanza de 20.000 habitantes de las islas griegas y el sometimiento a la esclavitud de las mujeres y los niños supervivientes. Una obra enérgica y con mucho colorido. El cuadro muestra la ambivalencia interior que se debate entre el romanticismo y el clasicismo, entre diseño y color, polémica interna que acompañará a Delacroix durante toda su vida. De izquierda a derecha, se ven expresiones de miedo y frustración. Los cuerpos, semidesnudos y tirados, reflejan la derrota de los griegos. En el centro se encuentra la figura de una mujer vieja que mira hacia afuera del cuadro con expresión de horror. Su presencia refuerza el patetismo de la escena. Detrás de ella, a la derecha, se ve a un oficial turco llevándose a una mujer desnuda, lo que enfatiza la crueldad de la masacre. Se destaca en el lienzo la ausencia de un héroe. La masa de los habitantes son los protagonistas, los que resultan heroicos, sufriendo todos ellos la guerra. Dos caballeros luchando en un paisaje. Sus estudios de anatomía de los animales durante su viaje por África del Norte se ven reflejados en varias obras con caballos. En 1827, exhibió La muerte de Sardanápalos, inspirada en la tragedia de Lord Byron. La pintura retrata al gobernante asirio sobre una pira con todas las posesiones que quería que se destruyeran con él, condenado a muerte por traición. Sardanápalos decidió suicidarse con sus mujeres y sus caballos e incendiar su palacio y la ciudad para evitar que el enemigo se apropiase de ellos. Si bien la pintura fue elogiada por Víctor Hugo y Dumas, los críticos se sorprendieron por su composición giratoria, la primacía del color y los tonos violentos. Delacroix emergió definitivamente como un pintor notable, cuyo estilo rompía con las costumbres y las reglas académicas de la época. El fantasma del padre de Hamlet, obra inspirada en el libro de Shakespeare.
En 1827, en el Teatro Odeón, Delacroix asistió a una representación de Hamlet. La obra lo impresionó tanto que a partir de entonces se dedicó a interpretar diferentes escenas de la misma. La escena 5 de Hamlet, situada en las murallas del castillo de Elsinore, tiene lugar en el frío y brumoso aire del amanecer, como lo sugiere la pequeña silueta del gallo en un cañón al fondo. Hamlet hace un gesto de terror ante el fantasma ataviado con la armadura de su padre, quien le revela que ha sido asesinado y le pide venganza. Cardenal Richelieu, dando la misa en la iglesia del Palais Royal. El Palais Royal, el Palacio Real del París, fue construido en 1629 por el cardenal Richelieu, un muy influyente primer ministro francés. En aquellos primeros tiempos, el Palais Royal era conocido como el Palacio del Cardenal. Sin embargo, Richelieu acabó legando el gran edificio al rey Luis XIII, pasando a ser un palacio real. (1838) Cleopatra y un campesino. Delacroix realiza una obra absolutamente distinta a todas las Cleopatras que se hayan compuesto en el arte. Frente a un hombre de rasgos agraciados y masculinos, un campesino, un plebeyo, no es un héroe. A ella se la ve pensativa y reflexiva. La libertad guiando al pueblo, una obra de arte icónica. Los días 27, 28 y 29 de julio de 1830, el pueblo de París se rebeló, indignado por las nuevas leyes sobre la libertad de prensa y la severidad del régimen restaurador. El 29 de julio marcó el fin de los Borbones en el trono de Francia. Louis-Philippe, duque de Orleans, se convirtió en rey de Francia. Delacroix se inspiró en los acontecimientos de 1830 para un cuadro que presentó al Salón de 1831. Delacroix, que no participó en las jornadas de julio de 1830, prestó sus rasgos al personaje situado a la derecha de la Libertad, con sombrero de copa y fusil. El cuadro se configura como la primera composición política de la pintura moderna, después de las pinturas de Goya. En la obra aparece un representante de cada francés, burgueses con chisteras, mendigos con harapos, niños con pistolas y cadáveres en el suelo. Al fondo, una masa de gente anónima lucha entre el humo y las explosiones. Pero la figura principal de la pirámide compositiva es, sin duda, la figura de la libertad, con su gorro frigio republicano y la bandera tricolor del nuevo régimen. Jinete árabe atacado por un león, obra de 1849. Entre los diversos motivos por los que Delacroix se dejó llevar, preso del hechizo, se encontraban los caballos. A propósito de ellos, comentó que disfrutaba con su estudio y alabó su energía, fogosidad y la rivalidad de la que eran capaces. Según la concepción romántica, ve en el caballo no solo la elegancia de la línea, el arranque de las formas, los tonos del pelaje, sino que los convierte en símbolo de su pintura, del movimiento, de las pasiones y de las inquietudes. En este caso, se observa la ferocidad del león atacando al caballo, mientras el jinete lo repele con su espada. El combate de Yaor y Hassan es una obra de 1826 que ilustra la escena del poema de Byron, Yaor, fragmento de un cuento turco, publicado por primera vez en 1813.
El escenario es Grecia, a finales del siglo XVII. El héroe es un guerrero veneciano, conocido solo por el nombre de Yaor, un término aplicado por los turcos a los no musulmanes, especialmente a los cristianos. Leila, la esclava que huyó del harem de Hassan para convertirse en amante de Yaor, fue arrojada al mar por infidelidad y está a punto de ser vengada por su amante. Yaor lo embosca a Hassan con su escolta en un desfiladero y lo mata. Los dos Foscari. La pintura evoca una escena de la historia de Francesco Foscari, dux de Venecia, de 1423 a 1457. Tras numerosas guerras, 3 de sus hijos murieron en combate. Su último hijo es condenado por traición y confiesa su crimen bajo tortura en 1445. Está condenado a destierro perpetuo. La pintura representa la escena en la que el dux asistirá a la lectura de la oración en una gran sala del Palacio Ducal. El hijo se presenta ante el padre, sin camisa, y su esposa se pone de pie rápidamente. Abogados y soldados están presentes a la derecha del convicto. Mujeres de Argel. Está realizado al óleo sobre lienzo. Fue pintado en 1834. Se encuentra en el Museo del Louvre, París. Una de las experiencias más inusuales de Delacroix durante su viaje a África fue poder entrar en un harén. Habría sido de los primeros occidentales en ver el interior de uno de ellos. Hizo un boceto a la acuarela con sus impresiones de este harén, apuntando al lápiz los colores. 2 años después, debió recomponer la escena en su imaginación, una vez que regresó a su taller de París. Parte del rostro de la mujer de la izquierda queda inmerso en la sombra. El pintor usó esta técnica en muchas figuras para lograr un aire de misterio y aislamiento. A su lado están sentadas otras 2 mujeres, mientras que otra figura femenina, una criada negra, está de pie. Su presencia, de espaldas y girando, parece hacer entrar al espectador en el cuadro. Destaca en el cuadro la forma en que la luz está representada, a través de una ventana. El cuadro se encuentra balanceado. Las cortinas contrastan con el piso, de color sobrio. Las puertas rojas del armario contrastan con la oscuridad del fondo. También muestra opio, que a menudo acompaña cuadros de prostitutas. Estas mujeres simbolizarían el ideal de belleza femenina para Delacroix, combinación de la suntuosidad oriental con los rasgos griegos propios de un Fidias. Se destaca el tratamiento cromático que le dio a las ropas: pantalones verdes con motivos amarillos, enaguas verdes y azules, un chal amarillo con rayas rojas, una falda rosa y negra. Caballos emergiendo del mar. La pintura representa 2 caballos que salen del mar, un alazán y uno gris montado por un jinete. La ciudad de Tánger se puede observar al fondo. Este cuadro puede considerarse como una escena pacífica con caballos, teniendo en cuenta las otras pinturas de caballos que ha realizado. Es una de las últimas reminiscencias marroquíes entre las obras de Delacroix. Los caballos de Delacroix tienen unas características particulares. Están captados siempre en movimiento y casi siempre están representados en pareja, el uno frente al otro o uno al lado del otro. Boda judía en Marruecos, ceremonia nupcial. El cuadro muestra el patio interior de una casa marroquí en el cual se ha reunido mucha gente, con diferentes posturas, gestos y miradas. Al fondo, unos hombres sentados tañen instrumentos musicales mientras una mujer baila. Las personas forman un ruedo con un vacío en el centro y en medio del cuadro hay una pared blanca, hechos que pueden remitir a la ausencia de la novia en esta ceremonia.
La pintura La novia de Ábidos también se llama Selim y Zuleika y lleva el nombre de los personajes del poema de Lord Byron, La novia de Ábidos. Este poema fue escrito después de que el autor Lord Byron cruzó a nado el estrecho de los Dardanelos entre Ábidos y Sestos para imitar al personaje de la mitología griega, Leander, quien cruzó el estrecho de noche para encontrarse con su amada heroína sacerdotisa de Afrodita en Sestos. Muley Abd el-Rahman, sultán de Marruecos, saliendo de su palacio en Meknes, rodeado por su guardia y sus principales oficiales. Colocado en una posición de espectador, el pintor representa al sultán de Marruecos en el centro de la composición, sentado en su caballo con un traje dorado y blanco, rodeado de sus seguidores. A la derecha el Jamay, su favorito, Mohamed, sus esclavos y su guardia armada, extendiéndose hacia donde alcanza la vista, simbolizando así su poder. Su posición central subraya su importancia. De él emana la luz más brillante, una luz que se atenúa a medida que uno se aleja del centro. Colocado sobre la multitud, el sultán mira hacia el horizonte, con una mano agarrando firmemente las riendas de su caballo y con la otra haciendo un gesto que parece atraer la mirada de los dos hombres de atrás en primer plano. El espectador tiene la impresión de cerrar el círculo alrededor del sultán. Es parte integrante de la composición, ocupando el espacio vacío en primer plano dejado por Delacroix. Al fondo se destacan las murallas de la ciudad, cuya puerta arqueada color arena se hace eco del vestuario de los personajes, traduciendo así la atmósfera oriental de esta escena. Justicia del Trajano. La Justicia del Trajano es un episodio legendario en la vida del emperador romano Trajano, basada en un relato de Dion Casio. Según la historia, Trajano, ocupado en preparativos para las guerras dacias, recibió una petición de justicia por parte de la madre de un hombre asesinado. El emperador le pidió que esperase hasta que él volviera, pero ella le indicó que él podría no volver. Trajano entonces se hizo un tiempo para resolver el caso, a pesar de todos los otros deberes que tenía. La leyenda fue popularizada por Dante en la Divina Comedia. El Natchez representa a la madre y el padre nativos americanos Natchez, con su hijo recién nacido a orillas del río Mississippi. Inspirado en la novela de 1801, Atala, de Chateaubriand. El escenario está en la Luisiana colonial francesa. La pareja Natchez recientemente había escapado río arriba de una masacre. (1826) Grecia expira en las ruinas de Missolonghi. Grecia es representada como una mujer arrodillada que ocupa la mayor parte de la pintura. Viste un traje tradicional griego, su pecho casi desnudo y abre los brazos con tristeza. La mano de una víctima fallecida sobresale de los escombros bajo sus pies. Al fondo, un hombre de piel oscura con un turbante amarillo que simboliza al enemigo planta una bandera en el suelo. La pintura toma prestados elementos del cristianismo. El manto azul y la túnica blanca, tradicionalmente atribuida a la Inmaculada Concepción, refuerzan aquí esta analogía con una figura secular de María. Esta pintura se inspiró en el tercer asedio de Missolonghi por las fuerzas otomanas en 1826, durante el cual muchas personas en la ciudad, después del asedio prolongado casi un año, decidieron intentar una fuga masiva para escapar del hambre y las pestilencias. El intento terminó en desastre, con la mayoría de los griegos muertos.
Cristo en el mar de Galilea o El Cristo durmiente en la tormenta. Es un óleo sobre lienzo. Delacroix pintó al menos 6 versiones de este pasaje del Nuevo Testamento. Despertado por sus aterrorizados seguidores, Cristo los reprendió por su falta de confianza en la providencia. Este episodio se llama El milagro de la tormenta calmada. El mar de Galilea, el lago Kinneret, es un lago de agua dulce ubicado al noroeste de Israel, entre los altos del Golán y Galilea. La barca de Cristo ocupa el lugar más importante. En la parte central de la obra se ven los 2 mástiles del barco de pesca que están siendo castigados por un lago agitado. Todos los viajeros están aterrorizados pensando en salvar sus vidas. Solamente Jesús duerme profundamente, como lo describe el Evangelio. El lago está oscuro y también el cielo, todo en tonos grises. Los hombres se ven perdidos en medio de la inmensidad del universo y no saben cómo salvarse en medio de una tempestad. Se sienten ínfimos ante el mar y cielo colosales. Delacroix se sirve como pretexto de la parábola evangélica que narra cómo Cristo amansa las aguas tempestuosas, calmando así los ánimos de los apóstoles. Desdémona maldita por su padre. El joven Delacroix, inmerso en una melancolía romántica, se identificó con varios héroes trágicos de las obras de Shakespeare y las novelas de Walter Scott. En 1825, Delacroix había viajado a Inglaterra para ver arte contemporáneo británico y poder asistir al mayor número posible de obras de teatro, particularmente de Shakespeare. Sobre el fondo oscuro de un decorado poco legible, las figuras principales destacan de manera llamativa gracias a su exagerada gestualidad, fuertes efectos lumínicos y colores vivos, como el abrigo del padre y las carnaciones de la joven. Las siluetas de Otelo y sus compañeros son apenas visibles en el fondo, mientras observan la terrible escena de la maldición que el padre lanza sobre su hija. La pintura quizás se inspiró en 2 representaciones teatrales que Delacroix vio en Londres y París. Agonía en el huerto. Según el Nuevo Testamento, Jesús fue al huerto de Getsemaní, situado en Jerusalén, y oró la última noche antes de ser arrestado y crucificado. Los temas bíblicos también estuvieron presentes en la obra de Delacroix.